desde el comienzo, la, esta asignatura busca fundamentalmente transmitirles a ustedes cuál es el concepto de comunicación, pero más importante aún es poder complejizar la relación entre comunicación y sociedad. Desde la primera sesión hablamos sobre la importancia de discutir, de reflexionar, de debatir sobre los elementos fundamentales que permiten la conexión entre uno y otro elemento. Porque generalmente en los esquemas analíticos, en las grandes teorías, se suele tomar la comunicación por un lado y a la sociedad por otro lado. Entonces, como hemos visto desde el comienzo con Escandel, uno de los objetivos principales de toda esta reflexión es identificar que para poder hablar de comunicación necesitamos hablar de relaciones sociales, ¿cierto? Y por tanto, si hablamos de relaciones sociales, implica una referencia a la sociedad. Sí, eso es básicamente lo que hemos intentado identificar hasta el momento. Cuando reflexionamos o cuando decimos que la comunicación no es solamente la transmisión de información, sino que la comunicación tiene que ver con todos los aspectos que ya hemos señalado, en los cuales no me voy a volver a detener. Cuando decimos que la comunicación es un elemento complejo, que tiene que ver con un emisor, con un receptor, con un mensaje, con la capacidad biológica y social de los seres humanos para poder producir un mensaje, que hay distintos tipos de funciones del lenguaje, que hay distintos escenarios, distintos tipos de mensajes, hay toda una reflexión de con quién nos comunicamos, pues necesariamente implica pensar a la sociedad, ¿no? Necesariamente implica pensar que hay una relación compleja de la comunicación con la sociedad. Entonces, hoy vamos a ver algunos elementos de eso que podría ser el abrebocas, que podría ser el inicio o la introducción para el concepto de sociedad y cómo lo podemos relacionar de una forma más profunda, más compleja con el concepto de comunicación. ¿Listo? Ese es el objetivo del día de hoy, ese es el propósito, eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, para comenzar, quiero que aquí muy rápidamente en el chat ustedes me coloquen todos y cada una, coloquen una breve definición, 4 o 5 palabritas a partir del video y de las lecturas, en donde me expliquen y donde me digan qué entienden ustedes por sociedad. ¿Qué es la sociedad? Coméntenme así rápidamente acá en el chat. Quiero leerles, quiero verles a partir de lo que estaba señalando en el pequeño video que vimos y en el texto. ¿Qué es sociedad? 3 palabritas, un sinónimo. ¿Qué sería sinónimo de sociedad? A ver, chicos y chicas. Interacción de personas, dice Jocelyn. Aileen dice conjunto de personas. Personas que se relacionan entre sí, ok. Quiero leerles el conjunto de personas que interactúan, agrupación de personas, nos dice Carla. ¿Qué más? Cuéntenme rápido. Sociedad es un colectivo que comparten cosas, es un grupo de individuos, ok. La sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí, ok. Sigamos adelante, ¿qué más? Una entidad, ahorita vamos a ver a qué hace referencia Carla con este elemento. Una totalidad de personas que viven en un territorio, es un sistema que se basa en la comunicación para producir y reproducirse, eso está súper genial. Relaciones entre personas, conjunto de personas, ok, ¿quién más nos hace falta? ¿Quién más no ha opinado? Creo que por aquí no ha opinado Diego, por ejemplo. Diego, por favor, coloca tu opinión. Individuos que comparten alguna cultura y costumbres, ok, creo que Juan José todavía también nos falta por opinar. Juanjo, no, Juan José aquí ya opinó. Diego, bueno, hay varias personas que no han opinado. Vamos a comenzar desde ahí, desde esto que ustedes han colocado en el chat. Y yo quiero preguntarle, por ejemplo, aquí a una de las últimas personas que acabó de escribir, Sergio. Por favor, abre tu micrófono y cuéntanos qué entiendes por sociedad. Yo entiendo que es como un conjunto o agrupación de personas que en particular por algo o para algo tienen esta relación de la cual ellos
pueden, no sé, interactuar o pueden tener algo en común, perdón, o algo para que puedan decir que parte de una sociedad que, no sé, o sea, como que hay algo que se lo relacionan, que hay algo en particular que puedan organizarlos o que puedan unirlos, por llamarlo de esa manera. Ok, súper. Muchísimas gracias, Sergio, por tu definición. Vamos con María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda, por favor, tu micrófono y cuéntanos qué entiendes por sociedad. Dices que es un sistema que se basa en la comunicación para producir y reproducir. ¿Cómo es esto? Es que la sociedad se le denomina sistema porque es un conjunto de cosas en donde los individuos, a través de la comunicación, producen sus teorías o todo lo que se produce aquí en la sociedad y a la vez se reproducen, porque gracias a la comunicación es que logramos tener relaciones sociales con las personas y las personas son el conjunto que conforman a la sociedad. Ok, súper. Muchísimas gracias, María Fernanda. Una excelente reflexión. Y vámonos por aquí con Josué Aarón. Josué, cuéntanos, ¿qué es la sociedad? Bueno, ¿me escucho? Sí, perfecto. Ok, bueno, un poquito de lo que ya le entendí, más es como un área concreta donde nos encontramos con mucha gente, ¿no? Una gran diversidad en la cual podemos tener una amplia comunicación de una, es que no sé cómo expresarlo, un entorno donde hay mucha diversidad en comunicación, donde podemos estar con muchas personas. Más o menos así yo lo comprendí. Ok, vale, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenme qué opinan ustedes si yo les digo que el concepto de sociedad, cuando se habla de la sociedad como el resultado de relaciones entre seres humanos, es un concepto equivocado. Si ese concepto no nos sirve, ¿cómo podemos definir a la sociedad? Algunos los veo como con cara de dudas. Sí, efectivamente, definir a la sociedad como el conjunto de relaciones sociales y de individuos, ¿qué me explica? ¿Cuáles son los límites de esa sociedad, ¿no? O de la sociedad. Si no la puedo definir como un conjunto de relaciones sociales, como apuntaba la lectura para el día de hoy, ¿qué es la sociedad? Personas que comparten un mismo espacio. ¿Sí me escuchas? Dime, Kelly, dime. Como personas que comparten un mismo espacio. Que comparten un mismo espacio. Ok, esa es una buena definición. Recuerden, sin embargo, que el texto que teníamos para hoy también discute esa noción de que son un conjunto de personas que comparten un mismo espacio, porque nos pone ante un debate y es, entonces, la sociedad llamada China, Argentina, Brasil, etcétera, ¿qué es lo que comparte con sus sociedades opuestas, ¿no? Entonces, la reflexión que nos hace es hasta dónde llegan los límites de eso que llamamos sociedad. Ya lo vamos a trabajar mucho más. Pero la pregunta que les quiero hacer es, y un poco la reflexión a la que iba, con la que quería empezar el video, era que quería ver si les había quedado sonando más lo del video o les había quedado sonando más lo de la lectura. ¿Sí? Y entonces creo que les quedó sonando más lo del video. ¿Cierto? O sea, se fueron con esa finta, se fueron con ese elemento y dijeron, sí, no, lo que YouTube me diga. O sea, le creo más a YouTube que lo que me diga un autor, un teórico, ¿no? Por ahí se ríen varias personas. Se fueron con esa definición, ¿no? Es la relación entre personas. Y así nos pasa muchas veces cuando entramos a Internet. Nos vamos con la primera finta y con el primer contenido y creemos que es real, ¿va? Entonces, hoy vamos a discutir un poco sobre qué no es la sociedad. ¿Listo? Para mañana intentar abordar una reflexión muy relacionada con lo que nos señalaba María Fernanda, de qué o cómo podemos comprender la sociedad a partir de un concepto de comunicación.
¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a intentar explorar el día de hoy. Entonces, primer elemento, primer aspecto. Definir a la sociedad no es tan fácil como en apariencia se cree que es. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo primero, el primer elemento es que no es tan fácil, ¿sí? No es tan sencillo. Cuando uno le dicen sociedad, entonces uno se va con la primera, como les decía a ustedes, con este ejercicio que hicimos hoy, se van con la primera finta y la primera es la relación entre individuos. No, esa es la primera definición que la gente trae, que es una definición totalmente equivocada. ¿Mm? Entonces, es como si la sociedad fuera el resultado de esas relaciones, ¿cierto? Ese es el primer elemento que solemos analizar. Entonces, decimos la sociedad es el conjunto de esas relaciones. Pero cuando uno mira el tipo de relaciones humanas, ¿en qué estado están hoy las relaciones humanas? ¿En qué estado están hoy las relaciones entre seres humanos? ¿Son armónicas? Les pregunto a ustedes. ¿Son de solidaridad? Les pregunto a ustedes. Mm, ¿Son de amabilidad? ¿Mm? ¿Son de equidad? pues sí, ¿no? Cuando uno voltea a mirar, incluso entre ustedes mismos, hay conflictos, hay diferencias, hay problemas, hay rupturas, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Cierto? O sea, entre ustedes como clase, como grupo, que me imagino que ya se conocen que hace unos 2 años, ¿no? Ya por el semestre, como añito y medio, ¿un año? Ok, llevan un año conociéndose un poco menos. Algunos se caen bien, otros se caen mal, otras ni se pueden ver, otros ni se pueden observar, ¿no? Algunos ni se pueden escuchar, que apenas prenden la cámara uno dice, ay, no, yo mejor me largo y me desconecto de esta clase, ¿cierto? Pero vamos por la calle y hay conflictos, vamos por la calle y hay grosería, vamos manejando el coche y nos mientan la madre cada 10 metros y vamos caminando en la calle y el carro nos lo echan encima y vamos en bici y a la gente no le importa botarnos al suelo y llegamos a la taquería y el taquero nos alburea. Se burla de nosotros, ¿cierto? Todos han vivido el taquero alburero, por lo que veo. Por acá dice Carla. Sí, en buena medida depende del contexto, Carla, pero no hay ninguna sociedad humana o no hay ninguna expresión de sociedad humana que no tenga conflictos y que no esté mediada por las desavenencias o las diferencias, ¿sí? Aún las comunidades indígenas tradicionales, prehispánicas, que a veces creemos que son comunidades súper funcionales, súper estables, ¿no? Súper equilibradas entre ellas mismas, tienen un montón de conflictos, porque el conflicto hace parte y es casi que una cuestión natural de la sociedad, ¿no? Es difícil que ustedes vayan a cualquier lado y no vean conflictos. Entonces, la primera discusión, la primera reflexión es, no es fácil definir a la sociedad, ¿sí? Y no es fácil definir el concepto de sociedad porque entramos por una vía equivocada. Entonces, aquí va la segunda idea. La idea equivocada más común es considerar que la sociedad es el producto de las relaciones sociales. ¿Sí? Ese es un elemento equivocado, porque se le llama en la academia, parte de un supuesto normativo equivocado. ¿Sí? Y se lo repito. La conceptualización de sociedad como el resultado de las relaciones humanas parte de un supuesto normativo equivocado. ¿Sí? ¿Y por qué parte de un supuesto normativo equivocado? Porque ese supuesto normativo lo que está indicando es que la sociedad depende de buenas relaciones humanas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? La sociedad depende de relaciones humanas relativamente armónicas. ¿Mm? Por ejemplo, yo no podría hablar del grupo de
de comunicación al que ustedes pertenecen de segundo semestre, el grupo 201, como un todo o como una expresión de la sociedad, porque entre ustedes hay diferencias, hay problemas, hay conflictos, algunos se llevan bien, otros se llevan mal, pero en conjunto no todos se relacionan con todos de la misma manera, ¿cierto? O sea, no todos y no todas establecen buenos vínculos, no todos y no todas establecen buenos canales de comunicación. Entonces, el concepto de sociedad igual a relaciones sociales es un concepto equivocado, parte de este prejuicio, parte de este sesgo. Y este sesgo a lo que alude, a lo que nos invita, es a pensar que la sociedad es el resultado de esta armonía. ¿Sí? Pero cuando uno ve en la realidad, esta armonía no existe. ¿Cierto? Esta armonía no está allí y esta armonía no está presente. ¿Mm? Y es a lo que denomina nuestro autor. ¿Cómo lo denomina nuestro autor teníamos que ver para hoy? ¿Cómo denomina este autor este sesgo? Le pone una palabrita muy específica. ¿Cómo? Es que no te entiendo. ¿Cómo me dijiste, Eileen? Es prejuicio, ¿no? Ajá, o este prejuicio, pero hay una palabrita que le pone él adicionalmente a ese prejuicio. Son Dice, obstáculos epistemológicos. no les escuché bien. Ahí le pone una palabra, ahí le pone una noción, un apellido. Él dice, ese es el prejuicio Humanista. humanista. Sí, le dice, es el prejuicio humanista. ¿Sí? Entonces, él dice que para conceptualizar a la sociedad tenemos un primer prejuicio y es el prejuicio humanista. Ese prejuicio humanista nos dice que las relaciones humanas, que la sociedad es el resultado de las relaciones humanas. ¿Y por qué lo considera un prejuicio? Porque él parte o nos está señalando que hay una idea equivocada, ¿cierto? Y que lo que nos está diciendo es que la sociedad como el resultado de las relaciones humanas pasa por alto la conflictividad, pasa por alto la falta de consenso, pasa por alto incluso la violencia, pasa por alto las rupturas, pasa por alto las desavenencias, pasa por alto la desigualdad, pasa por alto las profundas diferencias, por ejemplo, si uno lo extendiera al día de hoy, de género, de raza, de clase social, de factores étnicos, de diferencia, ¿sí me hago entender? O sea, a lo que hace referencia nuestro autor es a que si yo conceptualizo a la sociedad como el resultado de las relaciones sociales, pero miro que estas relaciones sociales están atravesadas por un montón de cosas que impiden la comunicación, que están basadas en la dominación, que están basadas en la discriminación. Resulta y sucede que yo tengo ahí unas relaciones sociales muy mediadas por el conflicto, muy mediadas por la imposición, muy mediadas por el control político, económico, social, cultural, ¿cierto? Mediadas por factores de género, mediadas por factores de raza. Y entonces cuando yo miro y analizo el tipo de relaciones, con lo que me encuentro es que las relaciones humanas son un absoluto desastre, ¿sí? O sea, las relaciones, incluso fíjense ustedes cómo son sus relaciones, por ejemplo, de amistad. Piénsenlo un segundo. ¿Cómo están esas relaciones de amistad? ¿Cuántos amigos y amigas tienen? Buena onda, geniales, que se apoyen, que haya solidaridad entre personas o sororidad entre mujeres. Piensen en sus relaciones familiares. Sí, pero algunas hacen caras, como, tan como, piensa en las relaciones sociales con sus vecinos, casi inexistentes, ¿cierto? Piensa en las relaciones sociales con la gente de su colonia, con sus compañeros estudiantes. Piensa en las relaciones sociales con la gente de esta ciudad, con las autoridades, ¿sí? Entonces, el sesgo humanista lo que nos dice es, por eso se llama sesgo humanista, porque parte de un parámetro ideal. Y es decirnos, qué bonito sería que la sociedad se condujera bien,
se solucionaran las diferencias por la vía pacífica, hubiese amistad, solidaridad, sororidad, intercambios amables, que no existiera la desigualdad, que no existiera la opresión, que no existiera la discriminación, ¿cierto? Entonces, por eso le dice sesgo humanista, porque el humanismo promueve una idea en sociedad armónica, ¿va? Cuando no tenemos esta sociedad armónica, pues lo que tenemos son relaciones conflictivas y estas relaciones conflictivas nos impiden hablar de sociedad, ¿cierto? En esos términos. Entonces, por eso el autor se juega unas preguntas que son muy graciosas que podemos eh, volver a recordar acá. Llega y se pregunta si acaso creemos que la relación, la sociedad es el resultado de contacto físico. Y resulta y sucede que no es eso. Les pongo un ejemplo adicional para terminar este pequeño punto. Apenas llevamos dos. Imagínense que viniera un extraterrestre. ¿Sí? O sea, les propongo, imagínense que viniera un extraterrestre y nos mirara por 2 segundos, así tipo Día de la Independencia, qué sé yo, ¿cuáles películas de extraterrestres les gustan ahora? Sí, último, bueno, no sé. Cualquier película de extraterrestres que se les ocurra, Hombres de La de Negro. E.T. Bueno, la de E.T., eso es un muy buen ejemplo. Bueno, cualquier película que se les ocurra, ¿sí? De extraterrestres. Imagínense que viene un extraterrestre y observa al planeta Tierra. ¿Ve relaciones sociales armónicas? ¿Sí? ¿Ve relaciones entre humanos mediadas por la resolución pacífica de conflictos? ¿Ve relaciones entre hombres y mujeres, por ejemplo, mediadas por la igualdad? La pregunta sería, ¿nuestro extraterrestre consideraría que somos una sociedad a partir del concepto de relaciones sociales? Seguramente diría, allí, por allí en esta esquinita del mundo sí se relacionan bien, pero es la única, ¿sí? De pronto en esta familia se relacionan bien, pero son escasas. De pronto este grupito de amigos se llevan bien, pero eso les dura un tiempo y después rompen. Seguramente este par de novios viven bien, felices y contentos, pero eso les va a durar un año hasta que lleguen las diferencias y la maldita infidelidad, ¿sí? Entonces, con el ejemplo que les quiero dar es que si partimos de ese supuesto de las relaciones sociales, ese supuesto nos lleva a un prejuicio. ¿Sí? Porque las relaciones sociales humanas ni son armónicas, ni son felices, ni son contentas. Ojalá lo fueran, pero como no lo son, definir la sociedad como el producto de las relaciones sociales, es decir, como nuestra variable resultante de todo este conflicto, resulta hiper problemático. ¿Listo? Entonces, por eso le entramos al tema del prejuicio, ¿vale? Y el prejuicio humanista. ¿Listo? Este primer punto queda claro porque no suele ser sencillo comprenderlo. ¿Queda más o menos claro? Sí, por ahí les veo algunas caras. Si tienen dudas, háganlas, tranquilos. ¿Sí? Voy a volverlo a sintetizar una vez más. Cuando hablamos de sociedad, es equivocado decir que es el resultado de relaciones sociales. ¿Y por qué es equivocado hablar de la sociedad como el resultado de las relaciones sociales? Porque parte de un prejuicio normativo. Y ese prejuicio normativo lo que nos está diciendo es que para que haya sociedad deben haber buenas relaciones humanas, ¿va? Pero si hacemos toda esta reflexión al revés, llegamos a la conclusión inversa. Como no hay relaciones sociales humanas armónicas, por tanto, nuestro prejuicio falla, por tanto, nuestro enfoque de análisis es incorrecto, por tanto, no tenemos sociedad. ¿Sí? Es algo más o menos así la reflexión. Entonces, partir de ese elemento sin analizar el estado de las relaciones sociales nos lleva a un prejuicio. ¿Va?
Es claro, ¿no? Confío en que esté claro. ¿Sí? La pregunta que surge a continuación es, diablos, si la sociedad no es el resultado de las relaciones, de las relaciones humanas, entonces, ¿qué es la sociedad? ¿Cierto? Esa es la primera, la segunda reflexión. Entonces, si la sociedad no es el resultado de las relaciones sociales, ¿qué diablos es? ¿Cómo la puedo abordar? ¿Cómo la puedo comprender? ¿Cómo puedo indagar sobre la importancia de la sociedad y su definición sin caer en otro sesgo? Y entonces, acá nos vamos a salir un poquito de la linealidad de la linealidad del texto para posicionarnos un poquito en la historia del concepto. ¿Listo? Entonces, el concepto de sociedad es un concepto que aparece en cualquier tipo de sociedad humana, ¿sí? O sea, cualquier colectivo humano que ustedes conozcan tiende a definir el concepto de sociedad, ¿va? Entonces, es un concepto que uno no puede rastrear fácilmente como se hace con otros conceptos que para decir surge en la Edad Media, surge con los griegos, surge con los romanos, surge en el siglo XIX, no. Toda comunidad humana tiene un concepto de sociedad, ¿sí? Casi todas, o más bien todas las sociedades humanas tienen un concepto de sociedad. Entonces, el concepto de sociedad surge en términos generales como una oposición, en primer lugar, como oposición al mundo de lo natural. ¿Sí? Así fue como surgieron los primeros conceptos de sociedad. Entonces, yo me definía a mí mismo y al nosotros en oposición al mundo de la naturaleza y al mundo animal. Así es como han surgido los primeros conceptos de sociedad. ¿Mm? Si ustedes miran, por ejemplo, las comunidades indígenas o los nombres de las comunidades indígenas, generalmente los nombres de las comunidades indígenas, cuando uno los traduce al español, a partir de la raíz sintagmática, cuando uno mira cada uno de sus fonemas, casi siempre los nombres de las comunidades indígenas, las autorreferencias de las comunidades indígenas, suelen traducir nosotros somos, ¿sí? O suele traducirse con el concepto de humanidad. ¿Mm? Díganme un concepto un nombre de una comunidad indígena acá en México. Ustedes mexicanos y mexicanas. Una comunidad triqui. Los triquis, bueno, Miguel, ¿cuál es el nombre de la comunidad? ¿Cuál es el nombre que los triquis se dan a sí mismos, no el que les damos? ¿Dónde viven los denominados triquis? Son del estado de Oaxaca. Ajá, exactamente. ¿Y Aunque dónde más? ahí hay una diferencia porque hay diferentes etnias en ese mismo estado, ¿no? Son bastantes, son muy... Ujú. La definición en sí no la Oh, conozco. ok, por ejemplo, ya que te metes con el triqui, por ejemplo, la palabra triqui viene de una deformación que hemos hecho de su lengua. Ellos se autodenominan como driquis. Sí, o sea, no es tri, es dri. ¿Ah? Se denomina driki. Y generalmente la palabra driki es traducida como la gente superior. Por ponerles un solo ejemplo, ¿sí? Entonces, la gente superior está haciendo referencia a toda una cosmovisión en donde yo interpreto que soy yo o que somos los seres humanos mediados por una cultura, mediados por una tradición, en oposición al mundo de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, lo primero para entender el concepto de sociedad es que el concepto de sociedad surge cuando me defino a mí mismo y a mi colectivo. ¿Sí? Surge cuando me defino a mí mismo y al colectivo en oposición al mundo de la naturaleza. Esos son los primeros rasgos, las primeras raíces del concepto de sociedad.
¿Mm? Entonces, me defino a mí mismo en oposición a algo, ¿vale? El segundo momento del concepto de sociedad viene con las sociedades de los estados, de las ciudades-estado griegas, ¿sí? Ahí es donde viene el segundo concepto clave de la definición de sociedad. ¿Mm? Y el segundo concepto clave de la definición de sociedad es que se define a la sociedad en oposición al Estado. ¿Sí? Ese fue el segundo gran momento para el concepto de definición de sociedad. Entonces, cuando en la antigüedad, es decir, cuando en el mundo griego o en el mundo romano se preguntaban por el concepto de sociedad, se definía también en oposición a algo, no ya en oposición al mundo de la naturaleza, sino que se definía en oposición a las instituciones estatales. ¿Vale? Entonces, cuando en este momento le preguntaban a alguien qué es la sociedad, le definían a uno la sociedad como todo aquello que es diferente al Estado y las instituciones. ¿Sí? Hoy todavía algunas personas para definir y algunos autores para definir a la sociedad se la describen a uno en oposición al Estado y las instituciones. ¿Sí? A uno le preguntan hoy, bueno, ¿y qué es la sociedad? No, pues la sociedad es todo aquello que no cabe en el Estado. ¿Sí? O sea, todo aquello que no es parte de las instituciones, el resto es la sociedad. ¿Mm? Entonces ahí, por ejemplo, si mal no recuerdo, por ejemplo, creo que Miguel trabaja en la institución mexicana, ¿no? Acá de la Ciudad de México. Entonces, si uno le preguntara a Miguel hablando ahí, echándose una chela y una cerveza, uno le diría, bueno, Miguel, cuéntame qué es la sociedad. Entonces, seguramente Miguel diría, no, pues es todo eso que es diferente a los espacios en donde yo trabajo, porque yo trabajo en la institución estatal, ¿cierto? Y lo que queda por fuera de la institución estatal es la sociedad. ¿Mm? Pero viene un problema con ese concepto y es que acaso el Estado no es el resultado de relaciones sociales, ¿sí? ¿Se van a entender? Miguel, por ejemplo, se relaciona todos los días con seres humanos de carne y hueso, que son los que sustentan eso que se llama aparato estatal o instituciones. Sin seres humanos y relaciones sociales no habría Estado, ¿sí? Entonces, este concepto, esta noción, esta mirada de qué era la sociedad surge también en el mundo antiguo para diferenciarse, ¿no? Era como una especie de parteaguas. ¿En dónde está la sociedad y en dónde está el Estado? Y entonces se dijo que la sociedad era todo aquello que no hacía parte del Estado. Ese concepto va a dar origen a un concepto, o esa más bien esa forma de verlo, va a dar origen a un concepto que aún hoy en día se sigue trabajando muchísimo y que ustedes lo van a encontrar casi todo el tiempo amarrado a la noción de sociedad civil. ¿Se han escuchado el concepto, no? Sociedad civil. Le dicen a uno todo el tiempo la sociedad civil. Fíjense ustedes que cuando le dicen a una sociedad civil hoy en día, le hacen referencia, por ejemplo, a las ONGs también, ¿m? A los colectivos organizados, a los colectivos políticos, a los partidos políticos, ¿sí? Le dicen a uno las expresiones organizadas de la sociedad civil. ¿Por qué le dicen a uno las expresiones organizadas de la sociedad civil? ¿Por qué creen ustedes que les dicen así? ¿Alguien? La respuesta está facilita. ¿Por qué les dicen organizaciones de la sociedad civil? Porque podría ser que cumple una función de una estructura, pero que no es igual a la del aparato del Estado, pero Exactamente. organizan. Ajá. Le dicen organizaciones de la sociedad civil porque no son organizaciones del Estado. Por eso les llaman así. ¿Sí? O sea, no es por más. O sea, le llaman organizaciones de la sociedad civil porque cumplen una función altruista, de ayuda a la gente, pero no están dentro del Estado. Es decir, cumplen funciones para ayudar a la gente, pero no están dentro del Estado. Entonces, por eso les dicen de la sociedad civil para distinguirlas del aparato estatal. ¿Sí? Entonces, la noción de sociedad
Un segundo momento muy grande, muy grueso, muy general es cuando surgen en la antigüedad, para recapitular, cuando surgen en la antigüedad las ciudades-estado, como Atenas, por ponerles un ejemplo, ¿m? O como Roma, por ponerles otro ejemplo. Cuando surgen en la antigüedad las ciudades-estado, empieza a emerger el concepto de sociedad como todo aquello que no estaba incluido, ¿sí? Que no estaba incluido dentro de la sociedad, ¿sí? Todo aquello que no está incluido dentro del Estado. ¿Mm? Entonces, la sociedad civil se define a partir de ese tipo de elementos y por eso aún hoy en día estamos hablando de sociedad civil o de organizaciones de la sociedad civil. ¿Listo? ¿Ok? ¿Clarísimos hasta acá? ¿Más o menos? Vamos a ir recapitulando. Recuerda, el primer momento grande cuando aparece el concepto de sociedad es cuando cada comunidad ¿m? Se define a sí misma en oposición al mundo de la naturaleza. ¿Sí? El mejor ejemplo son las comunidades indígenas. Los nombres de las comunidades indígenas se definen a sí mismas en oposición a un conjunto de otras sociedades o de otros colectivos y se definen a sí mismos en oposición a la naturaleza. Por eso se dan unos nombres y esos nombres generalmente traducen nosotros somos. ¿Sí? O traducen gente grande o gente mayor en oposición a sus hermanos vecinos que están ahí cerca de ellos, ¿sí? Eso es lo que traduce generalmente los nombres indígenas. Algunos se denominan la gente sol, la gente águila, la gente con algún tótem, porque se definen como gente en oposición a otro conjunto de seres, ¿no? Que están ahí rodeándoles. El segundo momento. El segundo momento clave del concepto de sociedad es cuando surgen las ciudades-estado modernas. Y con el surgimiento de las ciudades-estado modernas, surge la separación entre sociedad y Estado, ¿sí? Sociedad e instituciones. Es el segundo momento, ¿vale? Que va a ser un momento ahí súper clave, súper definitivo para poder entender desde dónde venimos y desde dónde partimos. Y el tercer momento de la noción de sociedad surge precisamente con la emergencia de la ilustración. Es decir, el tercer momento así grueso, definitivo, básico, es la emergencia de la ilustración en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, con la emergencia de la ilustración en el siglo XVI, se va a reconfigurar el concepto de sociedad, ¿va? Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los aspectos claves de la ilustración? ¿Cuál es el elemento básico, nodal de la ilustración? Ustedes que pasaron por su prepa, que estudiaron mucho estos aspectos, ¿qué define, cuál es la diferencia entre la ilustración y el medioevo? ¿Qué hace diferente al medioevo de la ilustración? Que se renace, ¿no? Se renace, sí, se retoma. Vamos a preguntarle por aquí a alguien a ver para qué opine. Montserrat, ¿estás por ahí? Montserrat. Bueno, Montserrat no está. Lisette, ¿estás por ahí? Sí, Lisette, cuáles dirías tú que son las características, qué se te ocurre que eran las características fundamentales del medioevo? de lo de la ilustración, bueno, más o menos que yo me acuerde, es todos estos cambios culturales que ya no se basaban tanto en Dios, sino que ahora ya era lo del hombre, ya era la racionalidad, perdón, y ya todo se basaba ya en, sí, en el hombre, ¿no? Y no en Dios. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias, Lisette. Pues resulta y sucede que eso que se conoce en la humanidad como la época medieval estaba controlada por
fundamentalmente por el poder de la iglesia, ¿sí? Por el poder del clero en los asuntos de la sociedad y la vida política, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Véanse por favor series que hablen de las grandes familias, por ejemplo, de las coronas, etcétera, etcétera, que imagino que les gustan un montón. El elemento fundamental es que todo el aparato político, social, va a estar controlado por la iglesia. ¿Mm? Pero con la ilustración en el siglo XVI se retoman las ideas de la separación entre la iglesia y el Estado, ¿cierto? Y entonces se da paso de un mundo teocéntrico, es decir, centrado en la interpretación y en la explicación de la existencia de Dios, a un mundo antropocéntrico, basado en la explicación y la interpretación de la existencia del ser humano. ¿Sí? Entonces, veníamos de un mundo teocéntrico, acuérdense que teo hace referencia a Dios, es decir, todo giraba alrededor de Dios, a pasar a un mundo antropocéntrico, en donde el objetivo fundamental es comprender al ser humano. Antes Dios, luego el ser humano. Antes Dios, luego el ser humano. ¿Sí? Y con la reconquista, si se quiere, de la reflexión centrada en el ser humano, viene un nuevo capítulo para la comprensión de la sociedad. ¿Mm? Para la comprensión de qué somos los seres humanos. Y el sesgo humanista del que estábamos hablando ahorita surge precisamente en el siglo XVI. ¿Sí? Por eso era que quería que hiciéramos como este recorrido para que ustedes me entendieran. ¿Por qué el sesgo humanista surge en el siglo XVI? Porque estamos centrados en entender al ser humano, cómo se construyen sus relaciones, cómo se tejen, cómo se configuran, cómo se arman. Y entonces aquí la pasión de los investigadores y los científicos en este momento es el ser humano. Entonces estamos intentando comprender cómo es que el ser humano se teje, desarrolla, ancla, piensa, imagina las relaciones humanas. ¿Sí? Entonces, como está todo este universo tan particular de nuevos conocimientos, de nuevos impulsos en materia científica, el descubrimiento de América, la expansión territorial de los grandes imperios, especialmente Inglaterra, España y Portugal, siglo XVI, ¿sí? Hay toda una explosión de ideas, de conocimientos, de conocimiento de nuevos territorios, y el elemento central que se va a rescatar en este momento y en este punto es precisamente al ser humano. Entonces, se nos quita la preocupación de explicar a Dios y nos aparece la preocupación de explicarnos y de interpretarnos como seres humanos. Y por eso aparece este sesgo humanista. ¿Vale? Entonces, estábamos haciendo este breve recorrido, por eso les dije, nos vamos a ir un poquito del sesgo para que ustedes me comprendan que el concepto de sociedad, y esta es la tercera gran idea que yo quiero que ustedes tengan clara hoy, el concepto de sociedad no es un concepto que pueda yo encontrarme en un diccionario que me explique fácilmente qué es lo que significa la palabra sociedad. ¿Sí? El concepto de sociedad es un concepto que cambia, que se modifica, que se altera en función del contexto espaciotemporal en el cual el mismo se está desarrollando y emergiendo. ¿Listo? Entonces, el concepto de sociedad ha cambiado, se ha modificado, y mucho de lo que nos llega hasta nuestros días es producto de ese tipo de sesgos, de ese tipo de elementos que están y que van a estar allí presentes. ¿Vale? ¿Es claro hasta el momento por qué y de dónde surge el sesgo humanista y esta idea que hemos venido desarrollando muy erradamente la mayor parte de las ocasiones de qué es la sociedad? ¿Sí? Ok, Sí, profesor. vale. Entonces, vamos con el segundo sesgo, para al menos dejarlo
anunciado hoy y pasar mañana a la relación entre el concepto de sociedad y comunicación. ¿Cuál era el segundo sesgo que nos transmitía nuestro autor? Entonces vamos aquí con alguien que no haya opinado hoy, María Fernanda Esparza. María Fernanda. Bueno, María Fernanda Esparza no está. Estefanía. Estefanía, Mande. cuéntanos. Lo que yo entendí del segundo sesgo era donde hablaba de lo territorial, ¿no? Como tal, Ajá, ajá. hablaba de los países, o sea, que trataban de dar un concepto de sociedad según sean los países, o sea, por ejemplo, una sociedad es Brasil, una sociedad es Estados Unidos y así. Bueno, eso fue lo que yo entendí del segundo sesgo. Ujú. Muchísimas gracias, Estefanía. A ver quién miramos aquí. Aileen. Sí. ¿A qué hace referencia el segundo sesgo? Bueno, habla de 4 países y en cómo esos países existe una delimitación territorial, Ujú. pero a la vez también nos comenta que como la calidad de vida en cada uno de estos territorios no tendría que ser diferente de la sociedad. Y también se basaba mucho o las diferencias que llegaban a tener era la lengua y, ay, ¿cuál era el otro? Sus culturas y tradiciones. Ok, vale. Ahí hay un elemento que es muy importante que acaba de mencionar Aileen, sobre el cual vamos a detenernos por los breves minutos que nos quedan. El sesgo humanista nos decía que la sociedad era el conjunto de relaciones sociales, ¿cierto? El sesgo, en este caso, de el territorio, es que nos dice que la sociedad es el resultado de la lengua, las tradiciones y la cultura. ¿Sí? Eso es lo que nos está intentando decir nuestro autor ahí, que nos está diciendo que en general, para definir el concepto de sociedad, algunos teóricos han acudido o han dicho que la sociedad es el resultado de la lengua, las tradiciones y la cultura, es decir, de esa triada o de la interacción entre esos tres elementos. ¿Mm? Este concepto en sí mismo para el autor es problemático, porque primero, no hay una lengua universal. Segundo, no hay una cultura universal. Y segundo, no hay una tradición universal o no hay un conjunto de tradiciones universales. ¿Cierto? No las hay en ningún lado. Entonces, lo que nos está diciendo nuestro autor es que cuando definimos a la sociedad como el resultado de la lengua, la tradición y la cultura, lo que estamos haciendo referencia más bien es a una sociedad muy específica en un territorio muy específico o en un contexto muy concreto, pero no hacemos referencia al conjunto de la noción de sociedad. ¿Sí me hago entender? Es como si uno definiera la sociedad solo a partir de la existencia de estas comunidades imaginadas en pequeños territorios o en territorios específicos, pero ese concepto o esa noción nos impide o no nos deja ver el concepto de sociedad en una perspectiva más amplia, en una perspectiva más general. ¿Vale? Entonces, lo que él nos está diciendo es cultura, lengua y territorio pueden ayudarme a mí a definir la sociedad uruguaya, la sociedad china, pero eso en sí mismo o esa perspectiva en sí misma no me permite tener un concepto de sociedad más amplio, más genérico, más general. Y por tanto, lo que termina haciendo ese concepto es transmitiendo un sesgo en donde la sociedad se define fundamentalmente a partir de la ocupación territorial. ¿Sí? Piensen ustedes hoy, por ejemplo, en el tema migratorio. ¿Mm? Si yo pudiera definir a la sociedad como el resultado de
cultura, lengua y tradición, yo diría, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, los movimientos migratorios humanos forzados? Que no están en un territorio específico, que tienen que dejar atrás sus relaciones primarias, que en muchas ocasiones pierden su lengua, que en muchas ocasiones no pueden ejercer sus tradiciones, ¿cierto? Y que en general no pueden ejercer su cultura porque no están más en ese territorio en donde la podían hacer y ejercer. ¿Mm? Entonces, a lo que hace referencia esta noción fundamentalmente es a que definir el concepto de sociedad en función de lengua, tradición y cultura no congenia o no me permite a mí ver cuáles son los distintos elementos, los distintos aspectos que están confluyendo en la conformación de algo que se llama sociedad más allá del territorio. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Son claros los elementos que estábamos trabajando hasta el día de hoy? Acá Sí, profe. apenas, listo, acá apenas hemos definido el concepto, hemos abordado algunas cosas de qué no es la sociedad. ¿Listo? Hemos abordado algunos elementos para poder identificar cuáles son los principales elementos del concepto de sociedad y lo que no es. Mañana vamos a intentar definir desde el punto de vista de nuestro autor qué sí es. ¿Listo? Para recapitular, no es el resultado de relaciones sociales, tiene una historia porque el concepto no es estático, ¿vale? Y no lo podemos definir a partir de la noción de lengua, tradición y cultura, ¿vale? Son tres ideas fundamentales que quiero que retengamos para el día de mañana. ¿Está clarísimo? Sí. Vale. Entonces, les he dicho siempre, trabajar una sola hora de estos temas resulta muy complicado. Entonces, vamos a seguir trabajando mañana. No olviden que hasta el día de hoy tienen el plazo para entregar sus trabajos, una de las primeras entregas del trabajo final. Espero que con este tema les haya ido muy bien. Yo voy a hacer la calificación correspondiente y ahí les iré diciendo cómo vamos a ir trabajando para poder hacer los ajustes respectivos. ¿Listo? ¿Clarísimo? Sí, profe. Bueno, antes de terminar la sesión del día de hoy, ya les había dicho que esto no se los